Buenas tardes a todos. ¿Cómo están aquí en Chile con muchísimo calor, pero bien, ¿no? Entonces, este es el segundo episodio de esta nueva serie de webinars sobre consejos y trucos de Plannerly. Ahí, entonces, vamos a hacer una recapitulación de lo que vimos anteriormente. Hablamos sobre plantillas inteligentes, mostramos que era muy fácil poder administrar estas plantillas, poder tenerlas en borradores, poder arrastrarlas y pegarlas, poder agregar etiquetas inteligentes o hacer vistas inteligentes dentro de OTAC, dentro de estas plantillas, donde podamos mencionar o tener ya varias etiquetas seteadas en base a estándares, por ejemplo, podría ser, ¿no? Y estas etiquetas estarán disponibles en todo el proyecto, entonces van a estar referenciadas siempre automáticamente y de forma inteligente en todo el proyecto. Bien, entonces teniendo ese contexto, en el episodio de hoy, que es el episodio número 2, vamos a hablar sobre alcances legibles por sistemas de computación o alcances que son visuales o visibles para las computadoras o para las máquinas. Eh, este, eh, Esto yo creo que es súper importante para lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Nosotros actualmente tenemos una serie de documentos, estándares, guías, y muchas de ellas están como desconectadas quizás del mismo software BIM, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo para poder insertar, no sé, una matriz de información de entidades que esté en un Excel o un estándar de usos, por ejemplo, que está dentro de un PDF en mi software BIM? ¿Cómo podemos hacer nosotros esto, ¿no? Entonces, aquí podemos visualizar, agregar y verificar dentro de Planner. Antes de todo esto, como siempre, vamos a dar un poco de contexto, cuáles son estas cifras, ¿no? Según una encuesta que se realizó a más de 1.000 profesionales en el Reino Unido, Estados Unidos y Australia, el 37% de los equipos no tiene un objetivo, un alcance BIM, o lo tiene muy poco claro. Esto sucede mucho cuando se pide BIM porque sí, o se pide BIM sin ningún tipo de contexto, o se pide BIM sin darnos más información, o muchas veces no tenemos claro para qué quiere BIM, ni siquiera el cliente muchas veces tiene claro para qué quiere BIM, normalmente quiere BIM y quiere todo BIM, ¿no? Entonces te dice, no, si quiero BIM, ¿pero qué? Ah, ¿quieres coordinar? ¿Qué quieres hacer? Entonces está muy, muy poco claro, ¿no? El 90% de los datos de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción, de la industria AS, no está estructurado. Tenemos esta serie de datos que cómo utilizamos o dónde los involucramos, ¿no? Y el 96% de esos datos no se utiliza. Está como ese mal de, bueno, es mejor que sobre que falte, ¿no? O es mejor tener toda esta serie de datos y finalmente no importa si no los utilizamos porque por último están ahí, ¿no? Entonces eso nos ocupa espacio, nos ocupa tiempo, nos ocupa recursos que no podemos administrar o que muchas veces pueden ser como innecesarios nosotros tener, ¿no? Dentro de un proyecto. Esto es también una muy mala práctica cuando hablamos ya dentro de la filosofía Lean, donde tenemos que trabajar con lo que se solicita, no más ni no menos, ¿no? Entonces, estos datos, ¿cómo, ¿cómo los podemos trabajar o cómo podemos nosotros saber cuáles son los datos que necesitamos, ¿no? ¿Cómo han afrontado anteriormente estas personas que ya son gurús, pioneros o muchas experiencias dentro de este sector? Desde el 2004 al 2008, BIM Forum desarrolló los BIM Scope, que son especificaciones de BIM, que están visualmente claras, pero que yo en un software, por ejemplo, no los podría involucrar, no los podría leer, ¿no? Porque estos vienen en un formato que no puedo yo importarlos en una máquina, ¿cierto? En el 2012 se desarrollaron los usos BIM por Penn State y es una guía que estructura muchísimo cómo funciona BIM, pero desde el 2012 no ha sido actualizada. Seguimos teniendo los 29 usos desde el 2012 hasta ahora, ¿no? En el 2018 salió, digamos, la ISO 19650, que define los procesos. Es muy, muy completa, pero a veces puede ser considerada muy, muy compleja. Tiene todos estos flujos de trabajo que se conectan con otros, ¿no? Donde habla de 1.1, 1.2 que se conecta con el 5.4, 5.1. Entonces empezamos como a complejizarnos un poco dentro de cómo podemos nosotros entender todos estos procesos que ya están estructurados, ¿no? En el 2019 salió del UK BIM Framework, donde también nos dice cómo podemos nosotros trabajar la ISO 19650. Entonces nos orienta en cómo deberíamos nosotros trabajar esos procesos, en unas guías que nos dan una buena orientación,
En ese año también salió el estándar BIM para proyectos públicos de Chile, que se basa igualmente en la ISO 19650 y que nos orienta en cómo podemos nosotros trabajar, ¿no? Estas guías están súper buenas para nosotros poder realizar todos estos procedimientos o todos estos procesos para definir objetivos y alcances BIM, ¿no? Tienen una gran orientación, pero igualmente, ¿cómo podemos nosotros incluir, por ejemplo, la información del estándar en un software? Muchas veces no lo podemos hacer, no tenemos que nosotros traducir en el software y empezar a crear parámetros, empezar a crear preset, empezar a crear atributos y configuraciones en el mismo software que van a estar desconectadas de este PDF o de este documento, ¿no? Entonces, todas estas plantillas en el 2021, bueno, salieron estas plantillas que ya nos estructuran muchísimo mejor, nos dan más pasos legales, nos dicen protocolos, nos hablan de planes de ejecución. Igualmente, nos da una gran base de contexto, de información, ¿no? Pero igualmente están un poco desconectadas como de ese requerimiento de ese software que nosotros vamos a trabajar. Hablo de software autor, digamos, software como de modelado, por ejemplo, de coordinación, donde, por ejemplo, las matrices de coordinación igualmente lo tenemos que hacer nosotros dentro del mismo software donde vamos a hacer este choque o esta detección de interferencias, ¿no? En el 2022, la Building Smart desarrolló este IDS, que es la especificación de la entrega de información para IFC, donde gracias a este esquema XML desarrolló una serie de procesos donde todas estas guías que acabamos de ver, o de todos estos estándares que acabamos de ver, nos decía entonces cómo podemos nosotros incluirlos para IFC. Entonces la Building Smart este año, al desarrollar este IDS, nos ayudó muchísimo a poder importar toda esa serie de requisitos de información, toda esa serie de objetivos de información o de alcances de información en el software autor, ¿no? Entonces ya nos ayudó muchísimo a poder trabajar todos estos documentos que eran planos, documentos que no eran legibles para el computador, a un esquema, que es este XML, que fácilmente nosotros lo podemos trabajar dentro de Revit, ArchiCAD, Solibri, el software que nosotros, edificios, el software que nosotros estemos trabajando. Ahora, ¿qué herramientas nos pueden ayudar a poder llevar toda esta información a nuestra autoría o nuestra autoría de información? No, quizás no sabemos mucho, ¿verdad? ¿Cuál podría ser? Existen muchísimas herramientas para poder gestionar, ¿no? Además que muchísimos formatos y muchísimas plataformas, ¿no? Para autoría, para análisis, para desarrollar facility management, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedo importar yo una serie de Smart Views o de vistas inteligentes en BIM Collab con este formato BSP? Entonces, sí, creo que es CSV, creo que era el formato de incluir los Smart Views en BIM Collab. ¿Cómo puedo yo en BIMtrack poder incluir también esta serie de reglas de revisión? Todas estas herramientas nos sirven y nos ayudan a gestionar obviamente un proceso BIM, nos ayuda a administrar todas estas plataformas o toda esta serie de requisitos, pero igualmente todas están desconectadas, ¿cierto? Todas están como en su archivo Excel, en su archivo PowerPoint, en su Word, en un correo electrónico, en un PLN, en un RBT. Entonces tenemos la información, muchas veces puede estar ahí toda desconectada, ¿no? Donde existen todas estas barreras de información. Entonces, lo otro que sucede, y que personalmente me ha pasado infinidades de veces, que cada uno de nosotros entonces desarrolla su propia plantilla, ¿no? Desarrolla su propio esquema de trabajo en un Excel, en un Sheet, en un Word, en un Docs, en un Project, en un Trello, pero sinceramente el que hace ese Excel es el único que puede manejarlo, porque nosotros cuando hacemos un Excel que tiene tantas configuraciones, creamos una serie de filtros y series de vistas inteligentes o de datos inteligentes en el Excel, donde cualquier otra persona va a entrar y quizás desconfigura o no entiende o finalmente no lo trabaja. Entonces, finalmente se convierte en eso, en algo que yo solamente puedo trabajar o que solamente puede trabajar la persona que lo realiza, ¿no? Porque la verdad es que a mí me han llegado unos Excel así, infinitos, enormes de requisitos de información y que yo, ¿de dónde viene este dato? ¿Cómo llegaron a esto? ¿No? Está como una fórmula. ¿De dónde viene? Entonces tengo que ir de atrás hacia adelante. Yo creo que pues, quizás podría ser, ¿no? Que por eso solo el 4% de los datos se utilizan, ¿no? Y tenemos ese 96% de datos que no tienen estructura, que no son usados y que son innecesarios o que son necesarios pero no los podemos utilizar, ¿no? Quizás por eso, ¿no?
Así que veamos todos estos consejos que con Plannerly podemos trabajar. Para hoy traemos 5 consejos para realizar esos alcances visuales para las computadoras, para los sistemas, para las máquinas, ¿no? Como primero, vamos a hablar sobre estas preguntas para configurar, establecer este marco de trabajo, ¿no? Segundo punto, vamos a definir las propiedades legibles que van a ser por este computador, por este sistema, por esta máquina, ¿no? ¿Cuáles son las instrucciones claramente específicas para estas tareas, ¿no? Vamos a revisar y aprobar con el equipo y finalmente vamos a ver cómo exportamos entonces esta serie de información para estas máquinas, ¿no? Y como por último, vamos a ver todos estos bonus, un bonus adicional ahí para que estén más claros, ¿no? Veamos cómo estructuramos el marco de trabajo entonces. Siempre cuando nosotros vamos a establecer un requerimiento BIM, tenemos que hacernos algunas preguntas. Si yo soy un mandante, tengo que hacerme preguntas. ¿Por qué voy a hacer BIM yo este proyecto, no? Luego, ¿por dónde voy a empezar yo a hacer BIM? ¿Qué necesito para yo realizar ese uso? ¿Cuánto necesito para yo poder trabajarlo, no? ¿Cuándo necesito que se ejecute esta aplicación o que se ejecute este uso, ¿no? ¿Quién es el responsable de hacer esta actividad, no? Entonces, ahí establecemos nosotros un objetivo de por qué es necesario. Entonces, ¿por qué necesito BIM? Para poder, no sé, tener una detección de interferencias o poder tener una construcción sin ningún tipo de conflictos, para poder sacar cuantificaciones o datos mucho más anticipados que podemos ir trabajando, ¿no? Y esto nosotros los vamos a ir configurando dentro de los hitos o usos BIM de acuerdo a las necesidades de la información del proyecto, ¿no? ¿Qué alcance vamos a necesitar? Y ahí hablamos entonces en el otro cuadrante, estamos hablando de las columnas con los requisitos de por qué necesito BIM. Entonces acá, ¿qué objetivo de BIM tengo yo? Y entonces podemos empezar a trabajar con los requisitos por entidades, por ejemplo. Necesito que las escaleras tengan un requisito de información, necesito que los muros puedan tener esta especificación y también puedo empezar a incluir tareas para recordar basadas en proyectos, como por ejemplo definir el EIR, hablar con el manager. Luego entonces, ¿cuánto necesitamos en cuanto a nivel de información, en cuanto a lote, en cuanto a LOI, en cuanto a LOI, LOA? ¿Cuál es ese nivel de información que necesito para cada uno de estos usos, si es que lo hablamos por uso, o por cada uno de estos hitos? Ya creamos entonces una tabla que tengo columnas por qué necesito BIM, filas en cuanto a qué necesito que me entreguen, ¿no? Y empiezo yo a establecer cuál es el nivel de necesidad que yo voy a ir trabajando. Voy asignando quién es el responsable de cada una de estas tareas, en cuanto a rol, por ejemplo, o nombre de persona, y muestro cómo se ejecuta el traspaso de un hito a otro, o de un uso a otro, ¿no? Entonces, empiezo a trabajar con un nivel de información 1, para el siguiente uso voy a trabajar con un nivel de información 2, y entonces voy haciendo ese traspaso de información, y voy viendo cómo se va alimentando de información esa entidad, que en este caso es una escalera, lo que estamos viendo, ¿no? Entonces empezamos a establecer un marco BIM donde tenemos un objetivo clasificado, donde tenemos un propósito, un responsable, tenemos un detalle, tenemos tareas, y dentro de los requisitos podemos pedir geometría, información, documentos, notas, adjuntos, link, checklist, responsabilidades, datos, digamos, ¿no? Entonces, no hay una aplicación para esto. Sí, pues sí, la estamos viendo, ¿no? Estamos trabajándola y generalmente se las mostramos siempre. Esta estructura de alcance o esta estructura de objetivo BIM, lo podemos ver acá en Plannerly. Como punto 2, entonces, definir las propiedades legibles para todos los formatos, para todas las máquinas, para todos los sistemas. ¿Cómo podemos nosotros trabajar acá? Importamos los requisitos de información de forma estructurada. En los requisitos de información que van dentro del scope o que van dentro de la entidad propiamente tal, Plannerly tiene ya plantillas. De hecho, hay una plantilla que nosotros creamos con el estándar BIM para proyectos públicos por tipos de información, pero también hay plantillas que ustedes las pueden utilizar por IFC, para Facility Management, para construcción, por uso, y donde se puede ir filtrando por color, por descripción, agregando a la entidad, ¿ya? Entonces, podemos nosotros ir configurando, por ejemplo, como aparece acá, un muro con un preset que esté relacionado a el hito en específico. Entonces, ya yo puedo ir definiendo ese requisito de información para la etapa donde se me esté solicitando.
Para Chile, por ejemplo, pues, esto es muy bueno como matriz de información de entidades, que es este documento que es un anexo del estándar BIM para proyectos públicos, ¿no? Donde yo puedo poner el tipo de información necesario para la entidad dependiendo del estado de información, del estado de avance de información o delito. Entonces ahí yo puedo hacer el cuadrante de, por ejemplo, estado de avance de información, diseño básico, para un muro tengo nivel de información 2 y para nivel de información 2 tengo TDI A, B, C y D, por ejemplo, ¿no? Entonces ya yo voy seteando esa matriz, poniéndole ya una entidad en específico y creando este objetivo, ¿no? O creando este requisito de información claramente identificado, ¿no? Esto ya está etiquetado, esto es un preset y tiene una regla de validación. Ya empezamos a utilizar todas estas etiquetas para crear grupos de trabajo y todo esto lo podemos nosotros, obviamente, exportar, ¿no? Si es que hay un requisito de información adicional que no existe dentro de las plantillas que tienen, obviamente yo puedo crear uno nuevo, ¿no? Puedo yo establecer cuál es el requisito de información necesario cada vez que yo quiera trabajarlo, ¿no? O dependiendo también de tipología del proyecto, o dependiendo del estándar también, ¿no? Y esto entonces se le asigna a esa entidad, dependiendo nuevamente del estado de avance de información, delito, del uso, o de ese cuadrante de la columna que nosotros acabamos de ver anteriormente. Entonces, lo que estamos haciendo acá, antes de pasar al siguiente punto, primero creamos un alcance o un objetivo por hito, por entidad y por nivel de información que va a ir creciendo a medida del proyecto vaya avanzando. Como segundo punto, le ingreso el requisito de información o ese tipo de información específico para que esa entidad crezca o se llene de información que puede ser gráfica o de datos, por ejemplo, ¿no? Como punto número 3, estas instrucciones van a ser definidas de forma muy, muy clara. Adjuntamos información que no solamente es ese requisito de información adicional, que es este, vamos a ver si puedo poner aquí este puntero, que es, por ejemplo, estos datitos que ustedes ven acá, estos simbolitos que están acá, esto es un requisito de información, pero yo también puedo tener un adjunto que podría ser una especificación técnica, ¿no? O también puedo incluir un dato, o puedo incluir un documento. Entonces, esta entidad que está acá, que va a ir creciendo a medida vaya avanzando en los estados de avance de información, también se va complementando con documentos adjuntos que pueden ser útiles para la persona que los va realizando. Entonces, se va a ver algo así. Cuando yo abro esta escalera, por ejemplo, tengo una descripción, tengo un checklist que ya yo establecí como que tiene que tener una altura mínima o máxima, tiene que estar conectada con los suelos, tiene un archivo adjunto que en este caso es una imagen, pero también tengo unas especificaciones, ¿no? Y tengo una cantidad de información que todo me va a pasar o que todo lo voy a poder ver yo en la actividad. Está asignada una persona, tiene una fecha, tiene un grupo de trabajo y está en un estatus, ¿no? Entonces, esa entidad está siendo rica de información hasta este momento. Igual, hasta este momento, seguimos desconectados del software. Estamos trabajando hasta ahora en la plataforma, ¿no? Donde yo estoy estableciendo ese requisito, ¿no? Entonces, defino claramente los requisitos de información que ya yo tengo establecidos en base a una ISO, en base a un estándar, en base a un EIR, por ejemplo, ¿no? Y se ve igual luego algo así. Yo puedo incluir esta información tanto en una entidad constructiva como por ejemplo, hablar de algunos temas, o planificar una reunión, puedo tener los puntos importantes para poder yo solicitar, ¿no? También tengo toda una serie de información que todo esto tiene una trazabilidad. Si lo mejor de todo esto y lo más importante que nosotros tenemos que tener súper considerado es que siempre, siempre tenemos que cuidar toda la trazabilidad de la información, ¿sí? Porque todas estas comunicaciones desconectadas obviamente nos pueden generar cualquier tipo de equivocación, cualquier tipo de error o conflicto, ¿no? Siempre ojalá las comunicaciones podamos tenerlas de forma transversal y de forma colaborativa, porque cuando ya yo tengo una comunicación que escuché, yo entendí algo y se lo paso a otra persona, ya ahí puede que exista una falta de información, puede que yo haya entendido o interpretado algo mal que se me comentó, que se me solicitó y ya yo empiezo a traspasar información errónea. Cambio, cuando ya yo tengo una colaboración o una estructura de información que está clara para todos, minimizo ese tipo de errores, ¿no? Entonces tenemos como cuarto punto, la revisión y la aprobación entonces con el equipo, donde
invitamos a colaborar a todo el tipo, a todo el equipo de trabajo, tenemos visores, editores y gestores que van a poder revisar, van a poder comentar, van a poder crear, van a poder ir actualizando información. Todas estas personas van a tener entonces permisos destinados para esto. Y lo mejor de todo esto es lo mismo que yo les estaba comentando ahora. Tengo una actividad, tengo la comunicación de los contactos, con los contactos en el mismo lugar, o sea, yo podría establecer una comunicación en la misma actividad. Entonces, tengo una asignación del alcance, propongo una revisión y apruebo el alcance para final el contrato. Bien, entonces ahora como punto número 5, y yo creo que el más importante, ¿cómo exportamos todo lo que acabamos de crear a un formato que sea legible por la máquina, que sea legible por un sistema? ¿Cómo puedo yo trabajar todos estos requisitos documentales de información o requisitos estandarizados de comunicación en mi software? ¿Cómo podemos trabajarlo, ¿no? Dentro de Plannerly, todo lo podemos exportar en un archivo PDF, ¿no? Donde tenemos un resumen del proyecto, tenemos un contrato estructural del alcance, tengo filtros para poder revisar. Yo podría, por ejemplo, filtrar o exportar el alcance por equipo, o por persona, o por rol, o por estado, o por hito, ¿no? O por carpeta. O sea, tengo una serie de filtros que yo puedo resumir o puedo trabajar, ¿no? Tengo definidos entonces los alcances que los puedo ver como etiquetas también. De hecho, en el módulo de la Gantt, yo puedo exportar como tarjetitas que se parecen a los post-it. Entonces yo podría en una pared ir poniendo todos estos alcances por entidad que tengan toda la información. Entonces esto ya me lo exporta en PDF. Me exporta una tabla también con requisitos de información que yo puedo ir trabajando. Pero también puedo exportarlo en Excel, ¿no? Que también a mí me parece muy, muy bueno porque yo trabajo mucho con este formato, trabajo mucho con Excel. Entonces me da la facilidad de poder editar, de poder trabajarlo y de poder seguir complementándolo también, o de poder también darle mucha más claridad al equipo que va a incluir esa información. Viéndolo desde un punto donde yo soy la gestora del proyecto, establezco los requisitos de información y mi equipo modelador ya entiende claramente cuándo y de qué forma va a ser cargada la información, ¿no? Pero también, esto es algo bastante bueno para mí, de verdad, bastante interesante, que también podemos exportar en este esquema XML, ¿no? Donde toda esta tabla de información la podemos ver gracias a esta estructura de IDS que realizó la Building Smart, podemos trabajarlo e importarlo luego en mi software autor en este esquema de datos que es XML. Se ve de esta forma, parece una serie de datos de información donde ya tengo un formato que va a ser visible por mi máquina, que va a ser visible por mi software, que va a ser visible por la computadora, ¿no? Entonces, eso me va a ayudar a que yo, todo el esquema de requisitos de información que viene nuevamente y que lo voy a repetir porque se les quede siempre en la cabeza, esto viene en base a un estándar, esto viene en base a una ISO, esto viene en base a un requisito de información. Es mucho más fácil y mucho más ordenado nosotros establecer los requisitos de información, exportarlos en este formato e importarlos en mi software autor y tener la lista de parámetros o la lista de preset o la lista de datos que son requeridos por hito. O sea, esto realmente es súper interesante y súper valioso, creo yo, para los proyectos que tienen una exigencia en cuanto a requisitos de información. Esto no podemos importar como, por ejemplo, parámetros de regla de revisión en Solibri, como parámetros que se tienen que cargar de información en ArchiCAD, en Revit, o como, por ejemplo, podría yo crear flujos de trabajo en Dynamo, donde donde importo ya una serie de datos que puedo requerir, ¿no? En Simple Beam, en 3D Repro, etcétera. En el software que yo vaya a trabajar, puedo importar estos requisitos de información bien estructurados por hito, por entidad, y que me los puede entregar como datos, me lo puede entregar como un parámetro, como un preset. Entonces, básicamente me agiliza todo el flujo de trabajo que este equipo modelador tenía que saber cuál era la entidad que yo estaba hablando. Por ejemplo, si yo le digo, necesito que en la losa tenga, sí, estructural, cuál es su resistencia al fuego, X costo, etcétera. Yo toda esa serie de datos que elaboré en Plannerly, que estaban planos, digamos, al exportarlos en XML, se me van a hacer un parámetro. Y ya yo voy a poder agregarlos de forma automática, digamos.
Y luego todo esto lo voy a poder revisar. En la última actualización de Plannerly, en el módulo de Viewer, donde yo puedo importar el archivo RBT, el archivo IFC, 3DS, bla, bla, bla. Yo puedo establecer una serie de filtros de búsqueda de información para hacer mi control de calidad. Entonces, en base al scope que yo mismo parametricé y que configuré en Plannerly, lo exporto a XML, en el software autor se trabaja, yo importo mi IFC o mi RBT o mi formato acá, y ya empiezo a tener filtros de control de calidad en base al scope. Entonces destaco los elementos en base a su estado. Si se revisó, si está aprobado, si no está linkeado o si está por falta de información. Entonces cierro como ese círculo. Ya empiezo a tener un requisito de información, parametrizo los requisitos de información, los exporto al software autor, los creo en el software autor, los exporto y los reviso. Entonces cierro este círculo de control de información. Bien, entonces, este es el bonus, todo es una plantilla, todo en Plannerly, y para los que siempre nos ven acá en Plannerly, siempre escuchan que nosotros hablamos de plantillas, 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 template, template, template. Todo es una plantilla. Nosotros en Plannerly trabajamos todo en base a una plantilla. Y todas las plantillas están basadas en estándares. Está la plantilla de la ISO, por ejemplo, está la plantilla del estándar BIM para proyectos públicos, está la plantilla del plan de ejecución BIM, está la plantilla del estado de avance de información, la plantilla de los tipos de información. Plantillas, o sea, ya tienen una cantidad de información como base para empezar, muy necesaria o muy importante para cualquier tipo de proyecto, ¿no? El mundo se está moviendo hacia lo digital, el mundo se está moviendo hacia la nube, el mundo se está moviendo como hacia ese ecosistema que nos conecta, o ese ecosistema que nos mantiene como con la información centralizada. La verdad es que las herramientas de gestión ya tienen que estar conectadas dentro de mi flujo de trabajo digital. No puedo estar desconectada trabajando en un archivo que solamente voy a poder visualizar yo en mi computador, por ejemplo, o que solamente yo puedo entender, porque existe un grupo de trabajo enorme atrás que necesita entender cómo funciona cada uno de estos procesos que yo estoy trabajando.